Ahora vamos a hablar un poco del campo. Ahí están los dólares que necesitamos en la Argentina para que el Banco Central no esté como dicen todos, ¿no? Que está mal, la verdad que objetivamente no está bien. ¿Eduardo Bussi o vamos con Pedro Peretti primero? Eduardo Bussi, ¿cómo anda usted? Buenas noches, ¿qué dice? ¿Cómo te va? ¿Me escuchan? Ahí te escuchamos perfecto, Eduardo. Bien, bueno. Bueno, contame, la situación es que hoy dependemos del campo, ¿no? Yo digo, el gobierno verdaderamente hoy no le sirve pelearse con el campo, necesita el campo, necesitamos todos los argentinos del campo, como necesitamos dólares. ¿Cuál es la idea, Eduardo, que le podés dar al presidente para que las cosas empiecen a fluir un poco mejor? Tenemos un récord histórico del precio, 388 creo que cerró en Chicago, y creo que en el ROFEX estaba a $304, ya sacada libre de retenciones, ¿no? Sí, hay una recomposición de los commodities porque está rebotando la economía mundial, la demanda china principalmente. Así que hay oportunidad en este sentido. Y también, esto hay que decirlo con toda la letra, hay ministros permeables a sentarse a buscar herramientas, a dar señales, como la de la semana pasada, de una disminución, digamos, aunque transitoria, pero disminución de retenciones en soja, en carnes principalmente. Pero lo fundamental, hay una señal categórica hacia los medianos y pequeños productores. Ya tuve un largo rato de charla con Basterra y ahí se está instrumentando algo que venimos planteando desde noviembre del 2007. A Miguel Peirano, último ministro de Néstor, último ministro de Economía de Néstor, se planteó que las retenciones deben ser cementadas, que no se puede tratar igual a lo que son distintos, y ahora, según Basterra, esto en las próximas semanas se va a ir instrumentando. Yo en lo particular me siento satisfecho por esta, digamos, definición. Al mismo tiempo tenés Santiago Cafiero, Pulfa, Basterra, ministros dispuestos a abrir mesas de diálogo, de negociación, de escuchar, digamos, de manera tal que... ¿Y el campo está dispuesto a asistir a eso? Eduardo, ¿el campo está dispuesto a esto? ¿Es una cuestión política, de negocios? ¿De qué es? Digo, ¿está dispuesto el campo a sentarse? Yo estoy mirando el medio vaso lleno. El problema es que la actual dirigencia agropecuaria, por las acciones que hemos visto en todos estos meses, y en particular en estos últimos días, se parece más a un conglomerado opositor en materia política que a una representación gremial agropecuaria. Digo, esto es lo que está pasando. Entonces, no se puede, en una situación, en un contexto complejo como quedarse afuera de la Casa de Gobierno tirándole cascote a la ventana. Claro. Digamos, hay una oportunidad que hay que saber aprovechar. A ver, en diciembre del año pasado se cortó la lluvia, tuvimos muy malas lluvias, por eso vos provincia tenés los problemas de incendio que tenemos en Córdoba, en San Luis, que tuvimos acá en los humedales del río Paraná. En todo el Corrientes, Chaco, en todos lados. Hay incendio en todos lados. Es un año seco, sí. Y la perspectiva es que viene año niña. ¿Qué tendría que estar haciendo hoy la dirigencia agropecuaria en la oportunidad de tener ministros que son permeables? O sea, a mí en algún momento me tocó que no recibía ni el granadero en la Casa de Gobierno. Está bien. Entonces, en este momento que está planteando, decir, bueno, a ver, una porción de las retenciones, ¿por qué no se está diseñando un seguro multirriesgo y se está discutiendo? Está bien, pero el problema, Eduardo, vos ya estás yendo por el problema muy específico del sector. Lo vamos a sumar a Pedro Peretti también a la charla. Quédate, Eduardo, por favor. Pedro, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? Pedro, por favor, haceme el análisis político de esto. Yo entiendo cuál es la situación del sector agropecuario, entiendo la posición del gobierno. ¿Cómo se soluciona esto? ¿Cómo el campo se sentiría en condiciones de poder liquidar lo que tiene? Bueno, acá hay varios campos, no hay un solo campo. Y el otro problema que hay que disualidar es quién tiene la soja. Porque la información que yo tengo es que el 60% de la soja de las 17 millones de toneladas está en manos de Cargill, Dreyfus, del Ciara. Y el 40% en manos de los productores. Y de ese 40% de los manos de los productores, hay un 80% concentrado en grandes productores y un 20% atomizados en pequeños y medianos productores. Yo no creo, sinceramente, que los pequeños y medianos productores van a ir vendiendo y eso no va a mover el amperímetro. Los grandes productores no te van a liquidar porque están muy líquidos, han ganado mucha plata. Y yo creo que acá
no sé, supongo que Guzmán habrá abrochado algún acuerdo con Ciara, habrá abrochado algún acuerdo con la cadena agroindustrial esta que tuvo reunido el otro día y le bajó las retenciones contra un compromiso de liquidación. Hoy liquidaron 60 millones de dólares, nada, pero liquidaron algo, qué sé yo. Supongo que habrá un acuerdo de esa naturaleza. Ha dicho algo muy interesante ahí. Ha dicho algo muy interesante, Pedro. No se va a conseguir, no se va a conseguir que liquiden. Yo creo que hay que tomar algunas medidas adicionales. Una de las medidas adicionales que hay que tomar es pesar las exportaciones de grano de este país. Otra es prohibirle a las grandes compañías transnacionales que acopien directamente en el interior y que los productores le puedan vender directamente. Todo debe pasar por las cooperativas y los acopios locales. Esas medidas le darían más transparencia al mercado de grano, un mayor control del Estado sobre quién tiene la mercadería y una menor capacidad para evadir, porque acá hay un nuevo paradigma del productor agropecuario, Tomás. Es el paradigma que propicia el diario La Nación. Tengo acá 2 o 3 recortes. Por ejemplo, es el paradigma del productor financista. El productor que siembra para hacerse de dólares y de los dólares para fugarlo. Estamos hablando del gran productor agropecuario, no del pequeño. Claro, sí, claro. Y entonces vos decís que esto está en manos de las grandes exportadoras. Las grandes exportadoras son de Estados Unidos, por lo menos las principales 3. Pero si yo vi un programa ayer de televisión que estaba el señor Idígoras, que es un ex CEO de Cargill, que ahora es presidente de Ciara, que conminó al Parlamento argentino y al Poder Ejecutivo a que traten la ley de ellos, que están presentando ellos, que piden una serie de prerrogativas fiscales casi medievales, que no le aumenten los impuestos por 10 años, que no le cobren esto, que no le cobren lo otro, antes de diciembre. Están en una posición que, bueno, el gobierno sabrá cómo negociar con ellos, pero evidentemente son una posición de fuerza. Ellos tienen la soja y ellos tienen los dólares y ellos son los que fijan el tipo de cambio. Bien. Ciara y los puertos que están a la vera del Paraná exportan por 27 a 28 mil millones de dólares al año y son en definitiva los que ponen las reglas de juego con el tipo de cambio. No te vayas, Pedro, no te vayas. ¿Preguntas para Bussi en la mesa? Eduardo, ¿por qué hay un sector muy importante del agro que, a pesar de una medida que en apariencia generaba o genera beneficios para los productores, plantean que no les alcanza, que es inadecuado? ¿Qué hay detrás de esa queja? Detrás de esa queja hay más un posicionamiento político opositor que una representación real, digamos, de los intereses de los productores. O sea, es correr el arco. O sea, lo que yo quiero poner énfasis en particular en la Federación Agraria actual, cuando un gobierno otorga por fin una medida como la de las retenciones segmentadas, y hay un compromiso que se va a cumplir en las próximas semanas, hay que salir a militar a favor de esa medida. Yo, en cuanto a lo que hemos conocido de reintegro para 42.000 productores. Luego, hay un supuesto malestar, entonces los dirigentes están presionados por las bases. Y yo creo que los dirigentes tienen que dirigir, no pueden ser los voceros de los más enojados. Se termina transformando en voceros. ¿Esos dirigentes presionan a las bases para qué? ¿Para qué, Eduardo? Presionan a las bases para que la retención es cero, para que libre comercio. Pero si no se las dio Macri la retención es cero, le bajó 5 puntos a la soja en algún momento, después se lo volvió a poner y les pidió perdón, pero lo hizo y también puso el cepo. Digo, evidentemente que es una cuestión política. Claro, la aspiración de referentes de distintas entidades termina siendo eso, retenciones cero, libre comercio, etcétera, etcétera. Entonces, en ese supuesto, los dirigentes están presionados, pero en la práctica terminan siendo voceros de aquellos que en muchísimos casos están pintados de amarillo, ¿tá? Y lo que es más grave, en lugar de sentarse, proponer, discutir, buscar soluciones, buscar, digamos, profundizar medidas, generar nuevas herramientas, como la que decíamos hoy, por ejemplo, el seguro multirriesgo para la sequía que se viene esa sequía en los próximos meses. En lugar de estar en esa actitud, bueno, prefieren estar en la oposición política. Digo, esto es lo que objetivamente está pasando. Te corto un segundito ahí, Eduardo, voy de nuevo con Pedro. Dame un segundito, no te vayas. Pedro, ¿esto se soluciona con diálogo? El diálogo nunca es un fin en sí mismo. El diálogo es un instrumento, pero no soluciona el diálogo. El diálogo no soluciona nada. Esto es un problema de intereses y se soluciona con posiciones distintas. Digo, no hay. El diálogo siempre es un instrumento, nunca es un fin en sí mismo.
Acá el problema es que hay un golpe de Estado en marcha, Tomás, ese es el otro tema. ¿Vos creés que hay un golpe de Estado? Estamos hablando de un escenario de golpe de Estado. A ver, este es el único gobierno que asumió con una medida de protesta 13 días antes de que asumiera, ya estaba el campo con el grupo de Campo Más Ciudad y los grupos autoconvocados haciéndole una movida de protesta al gobierno, antes de asumir. Yo tengo acá la lista, si querés te muestro toda la lista de todas las acciones destituyentes que vienen haciendo. A ver, dale, léelas. Y ahora han lanzado una campaña contra el Banco Credicop, que me llama la atención que la Federación Agraria y BUS y todo no se solidaricen con el Banco Credicop, que fue el que salvó a la Federación Agraria en la quiebra del año 99. Es una campaña fascista de escrache. Igual que decir las cosas como son. Porque fíjate vos acá, después tuvimos todo enero y febrero de este año, hacía 30 días que el gobierno había asumido, hubo movidas en todas las rotondas de todo el país, llamando a una sublevación. Y en marzo largaron un paro de 4 días cuando nos habían dado las retenciones inventadas y Federación Agraria se adhirió. Y hay una campaña persistente de desestabilización y de infiltración en las filiales de Federación Agraria de la provincia de Buenos Aires que tienen posiciones cercanas o que tienen diálogo con el gobernador Kicillof. Ya me han llegado las versiones de varios lugares que grupos autoconvocados se quieren infiltrar para desestabilizar esas filiales. Digo, acá hay que tener en cuenta el contexto en donde estamos discutiendo. Es muy importante el contexto, Tomás. No podemos evitar ese contexto. Es un contexto de desestabilización constante contra el gobierno. Claro. Muy bien lo decía Liberty hoy. Cuando no es la Corte, son los productores agropecuarios. Cuando no es los productores agropecuarios, es la Cámara Industrial que te pone plazo para tratar una ley. Cuando no es eso, es la oposición que no quiere sancionar. Digo, acá hay un contexto muy complicado en donde esto hay que analizarlo en ese contexto y en donde vos le decís, retenciones inventadas, le devolvés 165 millones de dólares, 42.000 productores la van a recibir, como decía Bussi, 29.236 pequeños productores van a recibir una buena cifra, que espero, y que le ruego al ministro Basterra que la lista de lo que reciben la devolución de retenciones sea pública y esté colgada en internet, para que vea quién la recibe, porque después dicen que no la recibe. Y muchos, espero que muchos, que nos criticaron tanto por plantear las retenciones inventadas y por defender la ley de solidaridad, o nos vengan a pedir disculpas o la devuelvan la retención y no las cobren. No sea cosa como el caso de Vicentín, que eran todos Vicentín, pero a la hora de pagar no apareció nadie, ¿viste? Ahora están todos colgados con Vicentín. Bueno, en esto pasa lo mismo. Todo el mundo puteaba en contra de los que defendíamos las retenciones inventadas. El día que las cobren, o las devuelven, o que nos pidan perdón y digan que se equivocaron. Pedro, dame un segundito, volvemos con Bussi. Ya la última pregunta para Eduardo Bussi. Dale, Pablo. Eduardo, escuchando a Peretti y escuchando también a vos, que planteabas que los dirigentes del campo tendrían que aprovechar a un ministro que los escucha. ¿Vos compartís que una parte de los grandes jugadores del campo están desestabilizando al gobierno a propósito? ¿Están frenando los dólares o están generando condiciones para que al gobierno le vaya objetivamente mal? Entre esos grandes jugadores del campo está justamente esta Cámara Agroindustrial y la Ciara, digamos, todos los nucleamientos que están, a donde me dicen que ayer hubo una reunión donde Federación Agraria, CRA y Coninagro permanecerían en el polo agroindustrial, o sea, parecía que estaban afuera, ahora parece que se van a permanecer. Y ahí está justamente el sector que ahora, por el momento, pareciera ser el más cercano interlocutor con los distintos ministros. En consecuencia, como bien decía Pedro Peretti, estos son los tenedores de los negocios de exportación que han hecho, son los tenedores de los granos, claro. No son los productores que exportan, ¿estamos de acuerdo? O sea, todo vende, agricultores federados, las cooperativas, muchos se le vende, la mayor parte se le vende justamente a estas grandes empresas transnacionales, y esperemos que a la hora de haber recibido la concesión de tener un diferencial de retenciones en el rubro aceite, por ejemplo, bueno, el compromiso sea la liquidación rápida de divisas. La liquidación de divisas, esto expliquémoselo bien a la gente, no depende de los productores tenedores de pequeños ahorros, en particular los más chicos, o de los productores que aún tengan granos, digamos... Depende de los grandes, los exportadores, digamos. Depende de los exportadores, claro, que hagan la liquidación que corresponde en un tiempo perentorio. Está bien. ¿Ah? Eduardo, muchas gracias por habernos atendido. Te mando un abrazo grande, viejo.
Gracias a ustedes. La tenés clara, ¿no? Digo, le hemos entregado todo a Estados Unidos. O a las grandes potencias, vamos a decirlo. Mirá, te digo una cosa, yo lo escuchaba, hicimos un programa fenomenal hoy. Sí. Porque entre Pedro, entre Eduardo, hoy lo que quedó claro es que Argentina está siendo víctima de un nuevo proceso de extractivismo. Lo que escribió Galeano de las venas abiertas de América Latina, claro, cuando se bajaron 1000 metros del Potosí llevándose la plata, esto es lo mismo. Los dólares que están en el campo se los llevan, sacando los nutrientes del campo, se los llevan y los fugan. Esta es la crisis que tiene este gobierno. Este es el modelo en donde está el impacto ambiental, donde está la distribución de la riqueza. Vos planteaste con mucha solvencia la cuestión de la derecha. Y yo me pregunto, hoy la derecha no es política. La derecha son aquellos que se sienten dueños del país, claro, y que plantean para ellos todo y para el resto lo que ellos deciden. Y en eso también está la discusión de este gobierno. En gran parte son dueños, no solamente se sienten, son dueños de los medios. Hoy veía un artículo en Clarín increíble que decía que Facebook es un monopolio junto con Google, con Amazon y creo que Apple. Decían que es un monopolio, que bueno, en Estados Unidos está tratando de regular esta situación. Yo no puedo creer que Clarín pida que realmente haya una ley que regule los monopolios. ¿Vos sabés por qué lo hacen? No sé. Porque están discutiendo los medios de comunicación a esas empresas si le tienen que pagar a los medios de comunicación por el contenido. Ah, claro, cuando claro, a ellos, ahí les importa la de mercado. Sí, en parte es eso. También es por la creencia de que no hay un conocimiento general del nivel de daño que genera un monopolio y se la juegan a instalar el discurso, como también a plantear que son víctimas de una crisis económica, y estos sectores de los que estamos hablando ahora no son los que pierden en medio de la pandemia, son los grandes ganadores que siguen ganando. Miguel, siempre ganan. Lo decía recién Aliberti. Aliberti decía, con Néstor y Cristina ganaron muchísima guita. Claro, esa guita la tenían acumulada. Y con Macri, que fue más Estado que nunca para tomar deuda, para que ellos pudieran sacar los dólares afuera, para que esos pesos que tenían los pudieran cambiar a dólares. Para eso necesitaban la deuda. O sea, siempre este país laburó para la derecha, siempre este país laburó para unos pocos, que dicen algunos que se sienten dueños de la Argentina, pero si uno repasa la lista de AEA, desde que está Mañeto arriba, hasta que te manejan el acero, te manejan el aluminio, te manejan los alimentos, te manejan absolutamente todo. Son los dueños de la Argentina. Sí, son los dueños, y en algún momento vos fíjate que lo que hacen es apretar un poco más. Ahora que ven una situación en la que pueden ir por más o plantear una crítica fuerte, ya le están diciendo a Guzmán por qué no achica el Estado para el año que viene. Sí, claro, hay que achicar, hay que recortar en gasto social, hay que recortar en salud, hay que recortar en educación, hay que recortar en jubilaciones. ¿Por dónde quieren empezar, muchachos? Está Carlos H. Toni en línea. Carlos, ¿cómo anda usted? Buenas noches. Buenas noches, la vice. Gracias por atendernos, Carlos, muchísimas gracias. Bueno, uno intuye que el gobierno ha hecho lo que se puede en este contexto, pero lo queremos escuchar a usted, a ver qué tiene para decir de la relación con el gobierno y si puede haber alguna posibilidad que se empiecen a liquidar dólares en la Argentina. Bueno, por un lado hay que separar en dos el anuncio del otro día. La parte de las compensaciones es algo que veníamos trabajando, no es lo que esperábamos de inflación, pero está en esa vía y lo vemos en el camino correcto, y obviamente que puede ser perfectible en el futuro. Es algo que siempre lo ha solicitado, lo ha requerido Federación Agraria, y entendemos que el trato debe ser diferenciado y escalonado, progresivo, desde el más pequeño hacia el más grande, y eso lo vemos bien. Lo que es un contrasentido a nuestra interpretación es la disminución de retenciones en un 3%, cuando nuestro productor ya liquidó al 33%, y hoy por hoy, por una necesidad obviamente coyuntural de liquidación de divisas, se le genera una transferencia de recursos a los sectores más concentrados, que prácticamente están contenidos en los sectores industriales. O sea, vos decís, Carlos, que a esto lo aprovechan los sectores concentrados, los más ricos, los exportadores, digamos, a esta posibilidad que le da el gobierno. No le llega al productor. Claro. Hay un porcentaje de productores que puede tener todavía granos, pero no es la gran mayoría. Claro. Y en manos de los exportadores o en manos de los industriales está el grueso, y obviamente que las mejores concesiones están 3% de quita y en el 6 o 7% de acuerdo a qué proceso industrial tenga. Claro.
Claro, o sea, se termina beneficiando siempre a los que acumulan y a los que exportan, digamos, y eso no llega nunca al productor. Bueno, esto es bueno, es importante saberlo. También hablábamos con un productor en la radio, en Vuelta de Rosca, lo hablábamos, y nos decía, bueno, yo voy, liquido hoy la soja, creo que está en 23.550 pesos hoy en Rosario, ¿no? ¿Y qué hago con los pesos? Porque la verdad que cómo lo invertís, qué haces con eso en pesos, digamos. Para el pequeño productor también es un problema. La verdad que si nos ponemos todo en el lugar del otro, verdaderamente lo es. ¿Eso también necesita respuesta o no, Carlos? ¿Cómo viene la mano? Sí. Aparte, el productor siempre está acostumbrado a ir liquidando, esté en un momento bueno o malo del país, a ir liquidando de acuerdo a los calces que tiene que hacer de pagos, claro, de deuda, de insumos, de alguna compra de maquinaria. Hoy hay un problema puntual que está sucediendo. Venden, se especifican y cuando van a comprar no hay alambre, no hay baterías, no quieren entregar cubiertas. Claro. Es una situación compleja. Hay un sistema especulativo porque, no sé, estarán esperando que el dólar se mueva fuertemente y entonces nadie quiere dar precio ni quiere entregar mercadería. ¿Hay detrás de todo esto usted ve una desestabilización? ¿Se está buscando un golpe? ¿Qué se está buscando, Carlos, desde algún sector del campo? No digo todo, no hay que generalizar. ¿Pero se está buscando eso? ¿Se está buscando que se vaya el gobierno? Ojalá que no lo veo yo, no lo veo yo. Ojalá que no. Sí hay que tratar de sentarse y hablar con toda la gente del gobierno. Creo que estamos en un momento crítico en donde todos necesitamos de todo. Nosotros estamos periódicamente reuniéndonos con los distintos ministros. Hoy hemos estado con Basterra hablando de un banco de tierras y la posibilidad de una experiencia positiva que ha tenido Uruguay para llegar a darle la posibilidad de los productores que quedaron sin tierra o no tienen acceso a la tierra, hay tierras fiscales que están en manos del Estado y se puedan desarrollar. Bien, muchas gracias, Carlos, le mando un abrazo grande, muchas gracias por atendernos, viejo. Vuelvo a Pedro Peretti nuevamente, ya para hacer el cierre. Bueno, algunos le esquivan a la pregunta, Pedro, usted dijo que hay una desestabilización, ¿cómo es que lo ve a esto? ¿Usted sabe quiénes son, cómo se están moviendo, qué es lo que pretenden y qué puede llegar a pasar? Bueno, ¿a vos te parece poco todas las circunstancias que te nombré recién? ¿A vos te parece poco todas las medidas que han tomado los escraches que están haciendo? ¿Te parece poco dato escrachar a una institución financiera como el Credicop porque él tiene una posición distinta? Pero con eso no desestabilizás, Carlos. ¿Te parece poco dato que estén todos los días amenazando al gobierno de que una cosa, de la otra, que esto, que aquello? Fíjate el caso de Achetoni, que acaba de hablar, quejándose de que está con la mesa de enlace, con toda la derecha, en todo momento, no salió nunca, protestó contra todo, y ahora se queja, no quiere correr al gobierno por izquierda. Digo, también hay que tener un poco de responsabilidad política en las cosas que uno hace y uno dice, ¿no es cierto? Porque no es, si no vale cualquier cosa acá. O sea, durante todo este tiempo, estuvo en contra de la cementación, con la mesa de enlace, hostigando al gobierno, poniéndose al margen de las negociaciones y ahora dice que hay una transferencia muy grande. Pero no tiene autoridad moral para decirlo. A ver, acá lo que hay que decir es claramente, hay un sector del campo que se ha transformado en la mesa de enlace entre lo que está Achetoni, que han dejado de ser dirigentes agropecuarios para transformarse en dirigentes políticos, son punteros. El caso de Achetoni es puntero del radicalismo. El caso de otros será puntero del PRO, pero que han pasado a trabajar para la política, no para los productores agropecuarios. Gracias, Pedro. Y eso por eso digo que es tan importante, ya que el ministro Basterra habla con todos, es tan importante que me escuchen primero y que sea pública la devolución de retenciones. ¿Quiénes las reciben? Como fue en su momento cuando había devoluciones de Lonca en la época de Guillermo Moreno, que salía en una página, este recibió, para que no queden dudas cómo se recibe. Gracias, Pedro. Te mando un abrazo grande. Gracias a usted, un abrazo y salud y cosecha para todos. Vale, gracias, viejo. Bueno, está dura, está caliente la situación. Evidentemente, ahí están los dólares que necesita el país y aparentemente, por lo que vimos en estas 3 entrevistas, va a ser muy, pero muy duro. Nos vamos a la tanda, ya volvemos, dale.